Este próximo 11 de junio comienza el mundial más largo de la historia, 64 países que van a competir por la famosa Copa del Mundo. Y además de eso, es histórico porque es la primera vez que se va a jugar en 3 países diferentes. Eso sí, no os vamos a hablar de los diferentes equipos, sino más bien de sus sedes y estadios donde se podrá disfrutar del deporte rey. Como siempre, si eres nuevo, suscríbete, ya que aquí toda semana estamos hablando de algo que quieres conocer de la geología o que quizás desconoces. Y si estás suscrito, pues síguele dando caña visualizando nuestros vídeos. Y es que a lo largo de Canadá, México y Estados Unidos se han escogido varias sedes, 2 en el caso del frío canadiense, 3 en el caso de México y 11 en el caso de Estados Unidos. Y todas ellas tienen varias curiosidades geológicas que os vamos a contar. Hoy, sí, volvemos a geología en el mundo de fútbol, edición Mundial 2026. Y comenzamos, como no puede ser de otra manera, con el país que verá el debut de este Mundial, México, este próximo viernes 11 de junio. Primera parada obligatoria, como no, en Ciudad de México, ya que el debut será este viernes en el Estadio Azteca. Eso sí, esta es una ciudad edificada sobre un lago ancestral. Hace siglos, el Valle de México estaba cubierto por un extenso sistema de lagos, donde los mexicas fundaron Tenochtitlán. Y es que, ya entrando en materia geológica, el Estadio Azteca se construyó sobre una gruesa capa de basaltos proveniente de la erupción histórica del volcán Xitle. Por cierto, una curiosidad futbolística importante, es el estadio con mayor capacidad de todo el mundial, con 87.000 personas, superando por largo al estadio donde se jugará la final y que luego comentaremos. Es un total sin sentido que el Estadio Azteca no sea el culmen de este mundial de fútbol. El Estadio Akron, en Guadalajara, es una maravilla arquitectónica y además simula un volcán, integrándose visualmente con el paisaje natural a su alrededor. Por si esto no fuese ya geológico, también cuenta con un sistema de recolección de agua de lluvia y ventilación natural, siendo uno de los recintos más ecológicos que veremos este mundial. Por otro lado, el estadio BBVA, también conocido como el Gigante de Acero, en la zona de Monterrey, tiene unas vistas fantásticas hacia el Cerro de la Silla. Esta montaña es una estructura caliza que se plegó y fue elevada hace millones de años durante la orogenia Laramide, básicamente el mismo evento que llevó al levantamiento de las montañas rocosas. Continuamos con el país que, para su desgracia, menor representación tiene en este mundial y que seguramente más difícil tendrá para pasar de ronda, Canadá, cuya primera parada tenemos que realizar, como no, en Vancouver, donde localizamos el camino costero ininterrumpido más largo del mundo, el Seawall de Vancouver, que presenta una longitud de 28 kilómetros, bordea la costa de la ciudad y ofrece, por supuesto, unas vistas inigualables de montañas, mar y el horizonte, todo en un único recorrido. En Vancouver encontramos el BC Place, que curiosamente se sitúa en la zona afectada por la solución de Cascadia, porque sí, cerquita tiene un límite de placas, como os pondremos aquí por imágenes. Y además, este BC Place está justo al lado de la ensenada de Falls Creek, pudiendo ver al otro lado el Museo del Mundo de la Ciencia, con un enorme domo geodésico que lo decora. Y en la otra sede de un lugar mítico de Canadá, como es Toronto, tenemos el estadio BMO Field, que nada tiene que ver con BMO de Adventure Time, de Hora de Aventuras. Y es que la geología local condiciona por completo la forma en que se ha construido el estadio, que está justo al lado del lago Ontario. Y es que los propios pilotes, es decir, las cimentaciones de este estadio BMO Field, atraviesan sedimentos glaciares hasta llegar a su propia base o lecho rocoso, formado por dutitas del periodo Ordovícico. Saltando ya a Estados Unidos, tenemos que empezar, como no, por el lugar que alberga la final del Mundial 2026, Nueva York y Nueva Jersey, porque esta gran final será el día 19 de julio en el MetLife Stadium, para unos 82.500 espectadores, siendo el estadio de mayor aforo de Estados Unidos durante las sedes del Mundial. Y es que este complejo deportivo está asentado en la zona de Meadowlands, un terreno compuesto principalmente por depósitos sedimentarios de estuarios y cuencas fluviales. Se encuentra cerca de la cuenca de Newark, siendo esta una enorme fosa tectónica creada hace unos 200 millones de años, justo cuando el continente Pangea comenzó a separarse para dar origen a lo que conocemos hoy en día como el Océano Atlántico. Nos movemos a la otra punta del país, en este caso a la punta oeste, a Los Ángeles, porque aquí tenemos el SoFi Stadium, que está situado en Inglewood, sobre los antiguos terrenos de Hollywood Park, a solo unos pocos kilómetros de una zona de gran actividad sísmica.
Y es que a escasos 450 metros tenemos ya la falla de Newport Inglewood, una de las fallas sísmicas más activas y peligrosas de esta zona en la cuenca de Los Ángeles, que puede llegar a generar terremotos de una magnitud alrededor de 6 o 7. Nos adentramos ya en la mitad de Estados Unidos y es que en Dallas, en Texas, tenemos el AT&T Stadium para 81.000 personas, lo que lo convierte en el segundo mayor estadio de todo Estados Unidos durante las series del Mundial. Eso sí, bajo la superficie de Arlington, donde situamos este AT&T Stadium, se encuentra una unidad geológica conocida como la formación Eagle Ford o Eagle Ford Formation, que ata el periodo Cretácico superior alrededor de unos 90 millones de años, cuando todavía los dinosaurios existían en el planeta Tierra. La curiosidad geológica brutal, además es que esta formación se le conoce como el padre del fracking, debido a que el petróleo y gas que se encuentran en esta formación es un petróleo y gas no convencional y solo puede ser recuperado mediante dicha técnica. Continuamos en Texas, pero esta vez en la zona de Houston, ya que en este caso tenemos el NRG Stadium. Aquí estamos en la llanura del Taica de la arcilla de Beaumont y el conocido fenómeno de la propia subsidencia, ya que el NRG Stadium, muy conocido por ser el primer estadio de la NFL con techo retráctil, tuvo que ser diseñado para que de alguna manera pudiera flotar y resistir sobre uno de los suelos más inestables y propensos a las inundaciones que tenemos en todo Estados Unidos. Y es que Houston se asienta sobre una llanura costera del Golfo de México formada durante el Pleistoceno, hace 100.000 años, donde localizamos antiguos deltas de ríos que depositaban sedimentos muy finos. Esto da como origen la formación Beaumont, compuesta por arenas sueltas y sobre todo una densa capa de arcilla extremadamente plástica que se conoce de forma local como la Houston Black Gumbo. Lo curioso de esta formación es que cuando está seca es dura como el hormigón, pero cuando se moja, con las lluvias se transforma en un lodo espeso, resbaladizo y ultra expansivo. Nos adentramos ahora en Kansas City, donde el estadio Punta de Flecha o Arrowhead Stadium es el tercer estadio respecto a foro de las series mundiales de Estados Unidos, con 76.000 espectadores. Este es un estadio que está directamente esculpido en la propia roca, aprovechando una ladera natural del terreno. Los ingenieros que diseñaron el estadio optaron por excavar una gigantesca olla o cuenca en las capas de roca caliza y esquisto, conocidas en este caso como el grupo Kansas City, que no tiene nada que ver con el famoso grupo Kansas, por cierto, referencia sobrenatural para quien lo entienda. Aunque eso sí, estas rocas son de hace unos 300 millones de años, durante el periodo carbonífero, más concretamente del Pensilvánico. En la famosísima Atlanta, Georgia, tenemos un estadio que casi no sabréis quién lo patrocina, y es que el Mercedes-Benz Stadium se sitúa en la provincia geológica del Piedmont, una de las regiones más antiguas y estables de América del Norte, caracterizada, como no puede ser de otra manera, por ser básicamente el pie de montaña de los Apalaches. Y es que el subsuelo de Atlanta presenta rocas metamórficas e ígneas muy antiguas, formadas hace 300 o 500 millones de años, básicamente gneisses y granitos que se formaron debido a las inmensas presiones de las colisiones continentales que crearon los montes Apalaches. Sin embargo, existe otra curiosidad geológica muy reconocida en la zona: una arcilla roja de Georgia, una arcilla roja rica en óxidos de hierro que aparece como regolito. En Boston, en la mítica Massachusetts, donde se jugará en el Gillette Stadium, que como afeitadoras fantásticas, pero el estadio es bastante feillo, como veréis por las imágenes, aunque eso sí, con una capacidad para casi 70.000 personas, tenemos una geología que imagino pasará igualmente en el resto de estadios, pero aquí sí existe la constancia de que existe una campaña masiva de voladuras controladas de dinamita para poder fracturar la roca y poder hacer este estadio. Como veis, nadie corta y tampoco nadie explota como Gillette. Eso sí, geológicamente hablando, tenemos que ver la cuenca de Narragansett, formada por rocas sedimentarias del Carbonífero y otras rocas más antiguas, como son los propios granitos de Milford, formado por rocas ígneas intrusivas de 600 millones de años de antigüedad. Estamos hablando de antes del Paleozoico. Curiosamente, incluso tenemos til glaciar, que se formó durante la última glaciación que cubrió Massachusetts hace 14.000 años. El til es una mezcla de rocas, es un puro caos, podemos llegar a decir, donde se entremezclan arcillas, arenas y bloques erráticos de piedras de todo tipo. En Filadelfia, en el estado de Pensilvania, localizamos, como no, el Lincoln Financial Field. Este estadio, al igual que ocurre con el MetLife, también se encuentra cerca de la cuenca de Newark, una enorme fosa tectónica formada hace 200 millones de años. Pero este estadio, en cambio, está marcado por una frontera geológica invisible, pero fundamental en la costa
este de los Estados Unidos, la línea de falla geológica o conocida como la Fault Line. Esto básicamente se trata de un accidente geográfico antiguo que delimita la región de Piedmont de la llanura costera atlántica. Tenemos que pasar obviamente por Miami, por Florida, la pequeña España, donde tenemos el Hard Rock Stadium, quizás, como no, el estadio más geológico de todo el mundial. Eso sí, con una capacidad para 75.000 asistentes. Y resulta que es una de las zonas rocosas más recientes, ya que se formó hace 125.000 años durante el Pleistoceno, en un periodo interglacial cálido donde el nivel del mar era mucho más alto y el sur de Florida estaba sumergido bajo un mar somero y templado. Por esta razón tenemos la formación calizas de Miami, compuestas principalmente por ovoides, pequeñas esferas de carbonato de calcio que se formaban de manera concéntrica alrededor de fragmentos de concha, debido, como no podía ser de otra manera, al vaivén de las corrientes marinas. Seattle, en la zona de Washington, por cierto, el nombre de Seattle viene de sí a al, el legendario jefe de los Duwamish que habitaba las orillas del mar de Salís, como curiosidad histórica. Y el sobrenombre que se le otorga también a la ciudad de Ciudad de Esmeralda no viene del Mago de Oz, sino de su exuberante vegetación, que se mantiene todo el año gracias a un promedio de 150 días de lluvia. Y tenemos aquí el Lumen Field, que descansa sobre cientos de metros de sedimentos dejados por la glaciación Puget, que ocurrió hace unos 15.000 años, cuando un manto de hielo de 1 kilómetro de espesor cubría la zona. Además, el subsuelo real de Seattle fue moldeado por el colosal glacial Basón hace unos 15.000 años, lo que ha dejado capas de sedimentos sueltos y arcillas lacustres. Y muy cerca, también, tiene una falla, la famosa falla de Seattle. Y tenemos que hacer la última parada en San Francisco, en su propia costa, donde tenemos el Levi's Stadium. Si tenéis dudas, sí, es por los míticos Vaqueros Levi's. Y es que geográficamente y geológicamente el Levi's Stadium realmente no está en la ciudad de San Francisco, sino unos 65 kilómetros al sur, en el extremo sur de la bahía de San Francisco. Y es que estamos moviéndonos por la zona del Valle de Santa Clara, una cuenca geológica relativamente joven del periodo cuaternario, hace nada, 4 días realmente. Eso sí, esta cuenca está rellenada por capas de sedimentos aluviales, arenas y arcillas blandas arrastradas por los ríos desde montañas circundantes. Pero el verdadero peligro de este estadio, de esta zona, reside en su tectónica, y es que el estadio está rodeado por un trío de fallas masivas pertenecientes al sistema de la falla de San Andrés, la propia falla de San Andrés a unos 22 kilómetros al oeste, la falla de Hayward al noroeste y la falla de Calaveras al este, y que además es muy famosa por sus enjambres sísmicos. Y tiene su estadio donde la componente de peligrosidad o potencial destructivo es bastante curiosa y alta. Y bueno, con esto cerramos el vídeo, ya que os hemos contado unas cuantas curiosidades de las 16 sedes de este mundial que empieza próximamente. Suerte a todos los países, esperamos que quienes vayáis lo podáis pasar lo mejor posible a lo largo de Estados Unidos, Canadá y México. Y nada, esperamos que tengamos un buen campeón y disfrutemos de una buena competición a lo largo de este mundial, y que también apreciéis la geología desde las imágenes y perspectivas que nos enseñarán a lo largo del mismo. Como siempre, un día más, hasta aquí Imanol de Covidea. Os leemos a lo largo de comentarios algunas de estas curiosidades u otras que os podéis trasladar sobre las sedes del Mundial 2026, o nos dejéis aquí vuestra predicción de quién creéis que saldrá campeón de este Mundial de la FIFA 2026.